¿Piensa el CODICEN que debe postergarse la publicación del informe bienal sobre el estado de la educación que está prevista para julio? El presidente del CODICEN, Wilson Neto, le planteó algo así al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y en caso de que lo haya hecho, ¿fue solo un comentario o fue una presión? El tema se discutió en los medios durante la semana pasada y, francamente, quedó bastante confuso, como comentábamos el viernes. La primera información sobre este asunto fue publicada el miércoles por el diario El País. La nota consignó que en una reunión ocurrida el mes pasado, Neto pidió al Instituto Nacional de Evaluación Educativa que se corriera para 2019 la difusión del informe. Según esa versión, Neto habría fundamentado su planteo en que en un año electoral ese reporte podría usarse en contra de la educación. Ese mismo día el CODICEN desmintió que en el encuentro se haya presionado para postergar la publicación y agregó que en ningún momento se alegó que los datos pudieran tergiversar la realidad. En la misma línea fue un comunicado publicado por la comisión directiva del INED el viernes, que sostuvo que el instituto no recibió presión o propuesta alguna de parte del CODICEN ni de ninguno de sus consejos desconcentrados para modificar la fecha de presentación de su informe. Pero la controversia prosiguió después en Twitter. Pablo Cayota, comisionado del INED por las instituciones privadas, explicó que él no firmó el comunicado de la institución y resaltó que debió él mismo fundamentar por qué debía publicarse el informe en julio y por qué contribuía a la calidad del debate sobre educación. También en Twitter, Alejandro Maiche, comisionado de INED por la Universidad de la República, le contestó a Cayota diciendo que él no se sintió presionado por el presidente del CODICEN y luego preguntó si no será hora de que todas las reuniones de los organismos de la educación sean abiertas y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Qué hay detrás de todo este debate? De eso vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con Alejandro Maiche, que es doctor en psicología, docente grado 5 en la Universidad de la República y, como mencioné recién, integrante de la comisión directiva del INED. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a vos, Emiliano. Vamos a recordar el INED, ¿no? Vamos a recordar. El INED fue creado por la Ley General de Educación del año 2008, diciembre de 2008. Pero comenzó a funcionar en 2012. Tiene, por lo tanto, 7 años de existencia. Operativamente en el 2013, creo. El artículo 115 de la ley decía: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá como cometido evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas. ¿Qué agregaría usted a propósito de qué termina siendo en la práctica el INED? Qué linda pregunta para empezar. Yo creo que el INED ha cumplido bien con ese mandato, pero fundamentalmente con la primera parte. La parte, digamos, de líneas de investigación, de estructura de investigación, es algo que esta directiva ha intentado promover, pero a mi criterio todavía es un proceso lento, que necesita mayor desarrollo, seguramente un poco más de presupuesto. Pero bueno, por lo menos hay acuerdos puntuales que vamos hacia eso y eso me parece importante. Desde que se puso en marcha, el INED es conducido y administrado por una comisión directiva de 6 miembros, ¿no? Sí. 2 designados por el Ministerio de Educación y Cultura, uno de ellos preside, 2 designados por el Consejo Directivo Central de la ANEP, 1 nombrado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y 1 por la educación privada, inicial, primaria y media habilitada. Sí. ¿Usted es comisionado por la UDELAR desde cuándo? Desde agosto del 2016. O sea, casi 3 años. Casi 3 años. Vayamos a los hechos de estos días. La polémica, decía yo, estalla con una nota del País. Leo algún párrafo. En una reunión que los directivos del INED mantuvieron con las autoridades de la ANEP hace menos de 2 semanas, el presidente del CODICEN, Wilson Neto, pidió que se postergara la publicación bajo el argumento de que el informe podía ser utilizado en contra de la educación y tergiversar la realidad. La postura de Neto fue interpretada por diversos actores del INED y del CODICEN como un intento de presionar, algo que ya había denunciado Mariano Palamidesi, ex director ejecutivo, que había renunciado, entre otros motivos, por ese tipo de actitudes. ¿Usted estuvo en esa reunión? Sí, estuve. Bueno, ¿de qué fecha estamos hablando?
22 de mayo puede ser, creo. La verdad que la fecha la vi por los artículos de prensa, no me la acuerdo. Pero bueno, sí, creo que fue por ahí. ¿Y qué tipo de reunión era esa? Nosotros tenemos habitualmente una reunión cada 2 meses entre todo el CODICEN con los consejos desconcentrados y nosotros, todos nosotros o todos los que podamos ir de la comisión directiva, para coordinar distintos aspectos, básicamente de cronograma, también de pasaje de datos, que ese es un tema importante que se discutió en esa reunión. Nosotros necesitamos datos del sistema público, entonces muchas veces hay cuestiones incluso técnicas a coordinar o más de orden tipo, bueno, pero estos datos qué pasa, o ese tipo de cosas. Esos son los objetivos de las reuniones habitualmente. ¿Y dónde se hacen? En el CODICEN habitualmente también por un tema de espacio y de disponibilidad de los consejeros, ¿no? ¿Del INET no estaban todos los comisionados? No, en esa reunión estuvimos la presidenta, Alex Macei, Pablo Cayota, yo, por la comisión directiva, y Giselle Tour, que fue otro de los objetivos de la reunión, porque la nueva directora ejecutiva que integra la comisión directiva, aunque con voz y no con voto, no había sido presentada oficialmente a las autoridades de la educación y por lo tanto se aprovechó esa reunión para presentarla oficialmente. Era otro de los puntos a tratar en esa reunión. ¿Tampoco estaban todos los integrantes del CODICEN y de los consejos? No, tampoco, porque coincidió, como te decía, fuera de micrófonos, con el evento que hubo en el Solís, de los niños de las escuelas rurales que venían al Solís, y por lo tanto Irupé Busetti estuvo en ese evento y no pudo venir, estuvo Pablo Cayani en su lugar, y por secundaria estuvo Javier Landoni. Bueno, ubicado entonces cómo fue ese ámbito, vayamos a lo que planteó Neto. ¿Qué fue concretamente? Mira, lo que yo recuerdo, ¿no? Porque también es cierto que todas estas cosas de prensa que parece más de un programa de chimentos que otra cosa, hacen que uno empiece a tener dudas de qué pasó realmente y en qué orden. Pero nosotros teníamos un orden del día para la reunión. El tema central era el pasaje de datos, no era eso, pero también estaba el cronograma de publicaciones que tenía definido el INET desde septiembre del año pasado. Y es importante aclarar que no es solo el informe de la educación lo que va a salir este año, también va a salir el informe sobre las pruebas aristas de tercero de educación media, que es otro informe bastante importante, entre otras cosas porque es la primera vez que vamos a hacer un informe de evaluación sobre, digamos, el estado de los aprendizajes en tercero de media. Por lo tanto, la presidenta planteó el cronograma que teníamos previsto. Y ahí se empezó a intercambiar. Yo no recuerdo quién habló primero, ni... Este es un problema también, ¿no? Yo por eso en el Twitter que vos decías, trataba de centrar la cosa en por qué pasan estas cosas siempre en educación, que parece que todo se convierte en una especie de programa de chimentos o de vedette. Ya volveremos a eso, a la conveniencia o no de que estas reuniones sean públicas, no, pero te lo digo porque la conversación se da en un tono también informal y eso hace que uno mismo no pueda, digamos, distinguir perfectamente quién dijo qué, si antes o después. Evidentemente se habló en esa reunión sobre la conveniencia de los informes en este año electoral. Pero eso es algo que nosotros veníamos hablando desde septiembre cuando tomamos la decisión de las fechas. Yo mismo en la comisión directiva dije, en julio, qué lío, no sé qué, pero tampoco tenemos mucho margen, porque los 2 años que nos habilita la ley se cumplen creo que a fines de mayo o algo por el estilo, y por lo tanto podíamos tomarnos un par de meses más también por los avatares que tuvo el INET, que tú estás al tanto del cambio de director ejecutivo, etcétera, pero tampoco podíamos moverlo mucho más. ¿Cuál es el riesgo de esto? Pero entonces, ¿fue Neto quien insistió en la eventualidad de la postergación? Porque usted decía, varios hemos pensado en ese factor. Varios hemos pensado en ese factor y en esa conversación habló Neto, habló también Pablo Cayani, habló Robert Silva, hablé yo, habló Pablo Cayota y habló Alex, todos planteando la dificultad que tenía. Yo no recuerdo ninguna propuesta formal de Neto. Si esa es la pregunta, Neto en ningún momento dijo, nosotros le queremos plantear que cambien el informe. Es más, cada uno que hablaba de los del CODICEN, porque nosotros hemos tratado este tema de la nueva institucionalidad muchas veces y de lo difícil que puede ser, aclaraba, bueno, yo sé que esto no corresponde, como diciendo, obviamente no deberíamos estar hablando este tipo de cosas. Lo cual es cierto, ¿no? Fue una conversación informal que si uno piensa, si se hubiera dado en un espacio público y abierto, ¿se hubiera dado en los mismos términos? Y seguramente no.
Seguramente no. Y eso es parte del problema que tenemos, a mi gusto, en las instituciones educativas, que no terminamos de formalizar los intercambios y eso genera muchas veces situaciones que quizás, no es mi caso, creo que el de Cayota tampoco, por lo que dijo en Twitter, pero algún miembro de esa reunión quizás se sintió presionado, entre otras cosas porque aparece ahí entrecomillado en la nota del País. Justamente, ¿no? El mismo miércoles el CODICEN sacó el comunicado y dice: desmiente categóricamente que en la reunión mantenida entre este organismo y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, su presidente, profesor Wilson Neto, algún otro integrante del CODICEN o director general de los subsistemas hayan presionado para postergar la publicación del informe bianual de INED referido al estado de la educación. Yo suscribo 100% eso. No se puede entender por esa reunión presión. Pero sí planteo, sí conversación a propósito de que tal vez fuera mejor postergar. Bueno, de la conveniencia de la fecha y de las distintas fechas posibles, ¿no? Y eso estuvo planteado. Mi intervención, cuando yo intervine, fue para aclarar que habíamos valorado un montón de fechas, pero que dentro de los márgenes que entendíamos que nos daba la ley, nos parecía que esa era la menos peor. Y eso sí digamos, no solo te lo puedo decir, sino que lo recuerdo porque me parecía que era lo que había que plantear en ese momento también, ¿no? Como diciendo, a ver, acá no hay todas las posibilidades del mundo y dentro de las posibilidades que teníamos, nos pareció que esta era la menos peor, haciendo converger un montón de factores, ¿no? También internos del funcionamiento del INED. Sí, estamos todo el tiempo hablando de la ley, de lo que la ley establece. La ley habla justamente de una frecuencia de 2 años. Sí. Es el artículo 116 de la Ley General de Educación. En el capítulo relativo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, indica: cada 2 años realizará un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay que tenga en cuenta, entre otros aspectos, bueno, indica, ¿no?, los distintos puntos. El mismo será publicado, enviado al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los distintos organismos de la enseñanza, dándole la máxima difusión. ¿No? O sea que la posibilidad de no cumplir con el margen que hay, nos planteamos eso. No existe. No. La ley es clara, la ley obliga a hacer el informe cada 2 años y difundirlo. Pero nunca estuvo planteado no hacerlo, ¿no? A ver, hay que ser claro. Lo que sí es cierto es que, como eso dice 2 años, uno podría haber apretado las clavijas del instituto para que saliera en mayo, elongado las clavijas en este sentido, o en todo caso decir, bueno, trabajemos más en el informe de media y después sacamos el informe de la educación. Es decir, ahí había un montón de posibilidades y tomamos esta en septiembre del año pasado y en ningún momento estuvo planteado, ni por Neto, ni por las distintas autoridades del CODICEN, ni por nosotros, el cambio de ese cronograma. Eso me parece que también hay que decirlo. Es decir... Entonces, en definitiva, su visión es que allí no ocurrió nada dramático, nada grave. Para mí no ocurrió nada grave en el contexto en que funcionan esos organismos. ¿Me explico? Contexto. Claro, y lo digo por el tema del Twitter, que me parece mucho más interesante, ¿no? Es decir, si eso hubiera sido una reunión pública, quizás un planteo o una conversación en esos términos no hubiera sido lo más adecuado, ¿no? Pero seguramente no se hubiera dado. Eso también hay que decirlo, porque los formatos de las reuniones codifican las cosas que dicen los interlocutores. A ver, el comunicado del CODICEN dice otra cosa, que está comprometido con la transparencia de la información de las políticas educativas y destaca que lo ha demostrado generando herramientas específicas para la gestión de la información y el seguimiento de las trayectorias educativas de los y las estudiantes de nuestro país. Es como una forma de reforzar la actitud con la que el CODICEN se planta frente a este tipo de informes y evaluaciones. ¿Usted tiene esa impresión? Bueno, yo creo que el tema de la transparencia en Uruguay es un tema que, digamos, nos cuesta más de lo que podemos ver, ¿no? Es decir, está la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, pero a la vez, después esa propia ley tuvo ajustes, porque hay muchos operadores, incluso dentro del gobierno, que de alguna manera no están del todo comprometidos o no creen firmemente en que ese sea un mecanismo que sea útil
para la construcción de ciudadanía, que es lo que yo pienso, por ejemplo. Entonces, muchas veces a ese tipo de ley también se le ponen como, bueno, pero si es algo de nombres, no, bueno, pero si es algo de no sé qué, no, y un montón de cosas de ese estilo. Yo creo que eso, en algún sentido, está presente todavía en las instituciones educativas. No en todas, también tengo que decir, no me gusta hablar justamente a favor de la UDELAR, pero la UDELAR tiene como una trayectoria mayor en este sentido, ¿no? En la libre disposición de los datos, en la libre disposición de la información. Cualquiera puede ir a un consejo y ver qué se discute, y en todo caso, si es algo que las autoridades no quieren que se sepa, pedirán específicamente un cuarto intermedio para discutirlo, o lo que se llama comisión general, ¿no? Uh-huh. Esto en el mundo educativo no universitario o no universitario público no está instalado todavía. Y es una lástima desde mi punto de vista. Vamos a meternos en ese aspecto enseguida. Ya retomamos la entrevista con Alejandro Maiche, doctor en psicología, integrante de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por la Universidad de la República. Estamos profundizando en este debate mediático que se dio la semana pasada a propósito de si el presidente del CODICEN había presionado al INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para que se postergara la publicación del informe anual sobre el estado de la educación, debido a que estamos en año electoral. Para eso nos acompaña Alejandro Maiche, doctor en psicología, comisionado del INED. Se llaman así, ¿no? Los integrantes de la comisión directiva, comisionados. Sí, ¿no? Es un nombre. Representa allí a la Universidad de la República. En la pausa yo estaba mirando algunos de los mensajes de los oyentes y me causó mucha gracia que más de uno preguntaba por qué el invitado no se saca la gorra o no se saca el sombrero. Ahora ya me lo saqué. Ya me lo saqué. Bueno, ahora podemos continuar entonces. Enseguida vamos a volver al tema de la transparencia, pero agrego otro factor en esta conversación. Hace un año, cuando renunció a su cargo, el entonces director ejecutivo del INED, Mario Palamidesi, sostuvo que existían presiones. Por ejemplo, en una entrevista en El País, el periodista le pregunta si los directivos se han inmiscuido en los procesos técnicos y él responde: ha habido interferencias, sí, ha habido intentos de querer revisar los procesos técnicos en el medio y no cuando están finalizados con la independencia que corresponde. Esos tiras y aflojes han sido muy desgastantes. Luego le preguntaban, teniendo en cuenta sus reparos, ¿se puede confiar en los informes que el INED ha presentado hasta ahora? Y él contestaba: si estuve hasta ahora, es porque los informes terminaron saliendo como el equipo técnico quiso que salieran, pero no puedo asegurar cómo saldrán de aquí en más, etc. ¿Qué dice usted a propósito de este otro elemento que en los últimos tiempos ha estado arriba de la mesa? Es todo un tema, ¿no? La comisión directiva del INED es una comisión directiva política, pero que la ley establece que tiene que ser, los miembros de la comisión directiva tienen que ser elegidos entre personas con reconocida trayectoria o con competencias en la materia educativa y fundamentalmente en la evaluación educativa. Por lo tanto, no se asume que los directivos del INED no puedan intercambiar con los técnicos sobre el diseño, sobre los indicadores que se toman. Obviamente eso no implica decir, no, cambia la barra que donde dice 7 que diga 9 o que diga 8, no. Pero evidentemente, y a ver, yo estudio estas cosas, yo trabajo en psicología cognitiva, mido cuestiones de desarrollo cognitivo e indicadores de educación, por lo tanto, muchas veces yo mismo y otros comisionados hemos intercambiado con el equipo técnico sobre si esos indicadores son los más adecuados para medir lo que queremos medir, para mostrar lo que queremos mostrar, etc. Y eso a mí me parece que está bien. Yo no creo en una organización que sea solamente técnica, porque entonces ¿para qué tendría una directiva política? Si queremos una oficina técnica solamente, bien, la ley tiene que establecer eso. Está bien, pero ¿por qué ato esto con la discusión de la semana pasada? Porque el propio Pablo Cayota, que ha participado de este debate en estos días, en noviembre del año pasado, cuando se planteaba esta crisis de Palamidesi, decía, más allá de la honorabilidad de las personas, los directivos que ejercen la conducción política son designados en su mayoría por las instituciones que deben ser evaluadas.
como que hay un factor adicional allí. No es solo la trayectoria o la experiencia que esos comisionados tienen, sino en nombre de quién están ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa que esto... Y en el caso de la presidenta, Alex Massey, que viene nombrada por el MEC, ¿no? Sí. De todos modos, lo que se destacaba es, bueno, pero ella está muy comprometida con todo lo que se ha hecho en materia de educación por el papel que jugó en los consejos en periodos de gobiernos anteriores. Bueno, está todo ese factor de por medio, ¿no? A ver, yo creo que ese es un factor que está, pero a mí me parece que hay otro factor, porque si vos te fijas, por ejemplo, Óscar Ventura, que en este caso es delegado del ministerio, que es tertuliano acá en la tertulia, creo. Es el otro representante por el Ministerio de Educación y Cultura. Y no es muy afín al gobierno, por lo que yo he conversado con él. No, y sin embargo, en este caso hemos estado en la misma posición. ¿Por qué? Es interesante esto. Seguramente porque Cayota no viene del mundo universitario, por ejemplo, del mundo universitario público. Donde sí, por ejemplo, compartimos con Óscar, Óscar también es profesor de la universidad en la Facultad de Química. Entonces, para nosotros es muy natural que en el cogobierno universitario haya implicados. Están los docentes, están los estudiantes, que son evaluados todo el tiempo por los docentes, y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Claro, esto no es lo habitual en el mundo de las universidades privadas, de donde viene Cayota, o de los colegios privados. Eso es verdad. Y quizás haya ahí un problema de tradición que se traduce en dificultades donde, a mi criterio, pero no es solo mío, insisto, esto lo hemos conversado mucho con Óscar, no es un problema que las instituciones evaluadas estén implicadas. Es más, yo creo que la UDELAR hoy por hoy está teniendo un papel protagónico justamente porque en el mundo de los chimentos, como no estamos implicados, aparecemos como podemos decir la verdad libremente y está bien. Pero a mí me gustaría, y esto es una posición personal, no es la de la UDELAR, quiero aclararlo, a mí también me gustaría que el INED pudiera evaluar algunas cosas de la UDELAR. Ajá. Y no por eso, ¿no? plantearía que la UDELAR no estuviera en el directorio del INED. Pero hablando de presiones, hablando de interferencias, preguntaba Cayota el año pasado, ¿cómo calificar la señal brindada por las máximas autoridades ministeriales y del CODICEN cuando no estuvieron presentes en la presentación pública del segundo informe sobre el estado de la educación que la ley le encomienda al instituto? Ese es un punto muy interesante. Yo creo que fue un error. Es decir, si yo hubiera sido autoridad educativa, hubiera estado ahí, salvo, no sé, imponderables que yo no manejo, yo no conozco la agenda ni de la ministra, ni de la subsecretaria, ni del presidente del CODICEN. Y sin duda deben de haber tenido eventos que no pudieron postergar. Pero si yo hubiera sido alguno de ellos, hubiera estado. Y hacía otra pregunta. ¿Cómo interpretar la inexistencia de recursos adicionales permanentes para la consolidación del INED en el momento de mayor necesidad, en los mensajes de las dos últimas rendiciones de cuentas, cuando todo el sistema educativo tuvo mejoras? Bueno, esa es una pregunta interesante, pero no tan lineal en su respuesta, ¿no? A ver. Claro, porque es cierto, el INED no ha tenido aumentos presupuestales en un contexto donde prácticamente nadie lo ha tenido, pero ha tenido una cosa que nadie ha tenido, que han sido 18 millones de pesos específicamente para hacer un censo rural el año pasado, que fue también muy difícil de hacer. Y eso es una cosa importante también a decir, ¿no? Es decir, esta interdependencia entre el aparato técnico y el aparato político tiene que ver justamente con este tipo de cosas. Fue el aparato político el que decidió que era importante hacer un censo rural, porque en realidad la mayoría de los técnicos, Mariano Palamídez inclusive, no estaban muy de acuerdo con esta postura. Y tienen todo el derecho de estarlo. Pero evidentemente estamos en una organización cuya directiva es la que resuelve. Y en este sentido, esa decisión es política. Y tiene que ver con acuerdos con el Parlamento por el cual se otorgaron, por ejemplo, un refuerzo de 18 millones. ¿Me explico? Es decir, no es tan sencillo esto de que los técnicos hagan todo lo que quieran y ya está. Podría parecer el mundo ideal de Aldous Huxley, digamos, pero después eso no funciona, ¿no? Y para cerrar esta parte de la conversación, la crisis, entre comillas, que se presentó con la renuncia de Mariano Palamídez y ¿ya se suturó? Bueno, yo creo que sí, estamos muy contentos con la incorporación de Giselle Tour, una persona que todavía no conocemos totalmente porque se ha incorporado, digamos, hace un par de meses, pero que nos da toda la sensación de ser alguien como muy dispuesto a
ese rol que tiene la dirección ejecutiva, que es hacer de polea de transmisión entre las decisiones estratégicas que toma la comisión directiva y el equipo técnico, ¿no? No quiero hablar antes de tiempo, pero la verdad que vemos con muy buenos ojos lo que viene siendo su gestión en este sentido. Doctor Maiche, para avanzar un poco más y yendo al informe, que es el motivo de la discusión de estos días a partir de la nota del diario El País. Uh-huh. El informe bienal o bianual, vaya a saber cuál es la forma correcta de decirlo. ¿Ya se conoce su contenido? Bueno, nosotros leímos una primera versión. ¿Es un informe que tenga malos resultados? ¿Un informe que no detecte mejoras? Bueno, es un informe, digamos, que muestra... Se concentra en un aspecto particular de la educación y en ese sentido creo que prácticamente todos los capítulos tratan de tomar eso como eje vertebrador. No te lo voy a adelantar porque si no estaría fuera de lo que encomienda la ley. Y trata de mostrar los resultados en relación a esa perspectiva. Los resultados en educación, hay algunos muy buenos, ¿no? Que me parece que son de público conocimiento, como por ejemplo el gran aumento en la cobertura de inicial y de la universidad, lo que se llaman los dos extremos. Y después tenemos resultados malos que siguen siendo malos, porque el informe no puede pintar una cosa que sea muy distinta a la realidad. Es decir, seguimos con tasas de egreso muy bajas, no solo para nosotros, sino para la región. Y problemas básicamente ahí en educación media que no tienen avances, porque podrían seguir siendo indicadores no adecuados, pero mostrar una mejora, ¿no? Bueno, esa es una linda discusión. ¿Ves? Son del tipo de discusiones que tenemos con el aparato técnico. Para dar un ejemplo concreto, y voy a tratar de ser respetuoso con lo que dice la ley, ¿no? Uh-huh. Hay algunos indicadores, por ejemplo, la tasa de egreso en educación media básica, o sea, hasta tercero del liceo, que viene creciendo, ¿tá? Por ejemplo, crece, no me acuerdo exactamente, pero en los últimos 10, 15 años un 11%. Uh-huh. ¿A vos qué te parece? ¿Te parece poco, mucho o medio? Ese tipo de discusiones son las que tenemos, porque, por ejemplo, hay propuestas que dicen, bueno, vamos a decir que esto es muy poco. Bueno, yo qué sé, yo lo cuestioné, yo dije, pero ¿y en base a qué decimos que es poco? Capaz que es mejor no decir nada, ni poco, ni mucho, ni medio. Entre otras cosas porque lo que tiene que hacer el INED es presentar los datos, no valorarlos. Y este tipo de discusiones es bueno. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro que el INED no debe valorar? Es interesante esa pregunta. Yo creo que sería mejor que el INED no valorara. No valorara los datos. ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque la propia ley dice que el INED debe asesorar en políticas educativas. Pero son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Ojalá el INED tuviera una estructura de investigación que le permitiera hoy por hoy hacer, por ejemplo, estudios experimentales en educación y decir, miren, según nuestros resultados, este tipo de política va a dar este tipo de resultados si la aplicamos a gran escala. Eso para nosotros, para algunos de nosotros en la directiva, sería una cosa fundamental que el INED tendría que hacer. Ahora, recoger datos a nivel censal o a nivel muestral y valorarlos es riesgoso. Uno puede comparar, por ejemplo, con otros países, y la comparación en sí mismo es una valoración, ¿verdad? Porque si vos estás último en la lista, no tenés que decir nada, digamos, ya es obvio. Bueno, o podés decir estoy último. Eso también es una valoración. Pero fíjate este ejemplo, ¿no? 11% de aumento en la tasa de egreso de educación media básica en 10 o 12 años. ¿Es escaso? Uh-huh. ¿Cómo sabemos si es escaso? Lo que sin duda es escaso es para mí, porque a mí me gustaría que fuera el 100%. Pero eso es lo que yo tengo que decir, lo que es para mí. O en todo caso, lo que sí podría hacer es valorar en relación a las metas que se puso el propio sistema educativo. Eso sí, no alcanza la meta por X puntos o supera la meta. Eso me parece muy adecuado. Igual, cuidado, este es un tema discutible, ¿no? Yo entiendo perfectamente que haya gente que diga, no, el INED tendría que valorar los datos y ponerlos en relación a su parecer. Bueno, quizás haya que ir hacia eso, pero seguramente necesitamos otro tipo de INED, ¿no? La directiva tiene, vos lo dijiste hoy, pero no dijiste cómo se sostiene la directiva.
Todos nosotros, menos la presidenta, somos honorarios y tenemos todo nuestro trabajo, en mi caso en la UDELAR, en el caso de Cayota en los privados, en el caso de Carmen. Ese es un punto delicado. Es un ha estado punto varias muy veces complicado, en debate. porque no da la vida para realmente analizar las cosas en 4 horas de sesión que tenemos, ¿no? 4 horas de sesión por semana. Hoy de tarde tenemos sesión de líneas y con algo de suerte será abierta. Lo último, antes de pasar a la transparencia un poco más a fondo, en definitiva entonces, por lo que ustedes han visto del informe bienal, efectivamente su difusión en año electoral sería problemática. Bueno, mira, yo decidí venir a esta entrevista contigo justamente para tratar de ir generando un ambiente propicio para la discusión, porque lo que pasa muchas veces en año electoral es que se discute más en base a titulares simplistas y con muy poca discusión profunda de las cosas, ¿no? Yo espero que no. Yo espero que realmente el informe se pueda analizar en su verdadera magnitud y haya discusiones interesantes en torno a lo que plantea el informe, ¿no? En torno a los datos que problematiza, que quizás incluso haya que problematizarlos más. Yo creo, particularmente, es mi visión, que este informe se queda corto en algunas cosas, en la profundidad de algunas cosas, de los análisis que hace de algunos datos. Pero bueno, eso también es parte de lo que va a venir después del informe, ¿no? Ojalá cuando salga el informe podamos venir distintos actores de la educación a discutir realmente sobre tal gráfica, qué nos muestra, qué dice, cómo sería si hubiéramos hecho otra cosa, porque eso también hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Enseguida, las últimas preguntas a propósito de esa idea de que las reuniones de la Comisión Directiva del INED sean públicas, y no solo las de la Comisión Directiva del INED. Ingresamos en los últimos minutos de la entrevista con Alejandro Maiche, doctor en Psicología, docente grado 5 en la Universidad de la República, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, justamente nombrado por la UDELAR. El viernes pasado, usted preguntó en Twitter si no será hora de que todas las reuniones de los organismos de la educación sean abiertas y que cada uno saque sus conclusiones. Y agregó: estamos dispuestos a dar el primer paso en el INED, no Pablo Cayota. A ver, cuéntenos a propósito de este planteo. Bueno, este es un planteo que particularmente yo vengo haciendo hace tiempo, ¿no? Cuando yo entré en el INED ni siquiera se grababan las sesiones. Y la verdad que esto a mí me sorprendió mucho, porque incluso tuvimos un tema en un momento que yo estaba casi convencido que habíamos resuelto 5, no importa, y de repente a la próxima sesión era 4. Y yo digo, pero ¿cómo no habíamos resuelto? Y uno nunca sabe, porque claro, y no había ningún tipo de registro. Por lo tanto, a partir de ahí, por suerte, los comisionados estuvieron de acuerdo en empezar a grabar las sesiones, pero las grabaciones no iban a ser públicas nunca, y hay todo un protocolo de mucho secretismo alrededor de las grabaciones. A partir de ese momento se suscitaron un montón de discusiones sobre varias cosas en el INED, algunas muy tensas, hay que decirlo también. Y yo empecé a notar que si las grabaciones fueran públicas, seguramente hubiera otro comportamiento en las sesiones. De los propios comisionados, me incluyo, por esto mismo que hablábamos hoy al inicio. Por lo tanto, empecé a plantear ya desde hace como 6 meses que me gustaría que las grabaciones fueran públicas. Que las sesiones fueran públicas. No, y que las grabaciones pudieran ser colgadas para... Y casualmente, mirá qué interesante, los delegados del CODICEN son los que apoyan sin miramientos este planteo. No así el resto, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el resto son los nombrados por el Ministerio de Educación y Cultura. Sí, bueno, Ventura estaba de acuerdo, ¿eh? Ventura estaba de acuerdo, lo que pasa es que ahora renunció y por lo tanto estamos con una directiva con 5 miembros en este momento y tratamos de tomar las decisiones lo más parecido al consenso posible, ¿no? Cuando las mayorías no son muy claras, se nos complica. A ver, entonces, ¿quiénes no están de acuerdo con la difusión de las grabaciones de las La presidenta reuniones? Planteó concretamente que le parecía inconveniente porque esto se iba a prestar a una especie de programa de chimentos y no sé qué. Cayota planteó también muchas
muchos detalles a ver, fundamentalmente con el tema de las grabaciones. Él habló de un reglamento. Bueno, lo que pasa es que son dos temas. Primero empezamos a hablar de que las grabaciones pudieran ser colgadas en la red, que a mí me parecía que era lo más fácil, porque también es cierto que las sesiones sean abiertas está bárbaro, pero eso implica que la gente tenga que ir ahí. Parte de los intercambios en el Twitter son con Diego Aubal, que es es un investigador del CIMBE, y entonces decía, bueno, ¿pero van a ser abiertas o no? Digo, sí, tenemos una resolución tomada al respecto, pero vas a tener que dedicar la tarde del lunes a venirte hasta Carrasco a presenciar las sesiones, lo cual, si nos ponemos a pensar, realmente no es lo más sencillo, ¿no? Entonces, el mecanismo de poder subir las grabaciones a mí me parece que es el más conveniente. Pero Cayota entiende que hay un montón de problemas con eso, quizás algunos atendibles, ¿no? El hecho de que después puedan circular lo que decimos y ese tipo de cosas. A mí me parece que son todo ventajas igualmente. Yo creo que es win-win, porque si es verdad que se puede tomar nuestras palabras para decir otra cosa, pero la verdad del asunto es que la grabación lo que hace es que yo piense muy bien lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y eso muchas veces no está en las reuniones del INED y de otros organismos educativos en los cuales circunstancialmente yo he participado. ¿Cuáles? A ver, porque el planteo no va solo al INED. No va solo al INED. Usted dice que el INED podría ser el primero de una lista. ¿Qué otros deberían venir en el mismo sentido? Yo creo que las reuniones del CODICEN deberían ser abiertas. Las reuniones del Consejo Directivo Central en la universidad son abiertas. Y fíjate cuánto menos chimento hay alrededor de los problemas que tiene, y muchos, la UDELAR. Pero no hay lugar para los chimentos, porque cualquier periodista se puede instalar ahí, grabar toda la sesión, no hay ningún problema. ¿Desde cuándo ocurre esto? Porque tal vez haya pasado desapercibido para mucha gente. En el Consejo Directivo Central, desde que yo tengo registro y fui estudiante y delegado al Consejo Directivo Central, las sesiones son abiertas siempre. Bueno, no quiero decir siempre porque no conozco toda la historia de la UDELAR, pero por lo menos hace 30 años... las sesiones, no solo del Consejo Directivo Central, sino de los distintos consejos de las facultades, son totalmente abiertas a cualquiera. Y sin embargo no hemos sido capaces, desde la UDELAR, lo digo como autocrítica, de trasladar ese tipo de dispositivos al resto del sistema educativo. Y para mí es realmente una lástima. En definitiva, ¿cuándo se va a resolver una cosa así? ¿Cuándo se va a tomar una decisión? Bueno, la sesión pasada, gracias a que Pablo, aceptó la posibilidad de que fueran abiertas, no que las grabaciones se subieran, aprobamos el hecho de que ya a partir de esta semana tengan que ser abiertas, aunque condicionados por la propuesta de Cayota a la existencia de un reglamento que no sé qué tiene que decir, porque no sé cómo reglamentar una sesión abierta. Supongo que dirá cosas obvias de que yo qué sé, de que no se puede gritar o algo por el estilo, lo cual me parece bien. Y si ese reglamento está pronto para hoy ya debería ser abierta la sesión del INED. Ojalá. Aparentemente hay unanimidad, porque la presidenta incluso votó a favor de esta resolución la semana pasada. Por lo tanto, no vería razón para que hoy ya no fuera abierta la sesión. O sea que estamos muy cerca. Ojalá que sí, Emiliano. Estamos muy cerca. El oyente puede decir, está bien, sin duda es un avance, es interesante. Ahora, ¿no pasará entonces que algunos temas delicados se conversarán afuera de las sesiones de la comisión directiva? Ejemplo, este planteo del presidente del CODICEN, Wilson Neto, del que se ha hablado tanto estos días. Capaz que a partir de sesiones abiertas de la comisión directiva, un planteo así no ocurre ahí. Ocurre antes de entrar a la sala o después, entonces... A ver, ese tipo de cosas es parte de las relaciones humanas, ¿no? Sí, yo creo que ese tipo de cosas van a estar y hay que seguir pensando en dispositivos que de alguna manera protejan la independencia de los organismos, en este caso del INED, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, a mí me encanta cuando se habla de que los cargos políticos tienen que tener su agenda abierta. Yo creo que nosotros tenemos que saber perfectamente quién visita al presidente cada día y quién visita a los ministros cada día. Ahora, saber exactamente lo que se habla adentro de una alcoba me parece que es un exceso, honestamente. Yo soy muy, digamos, ferviente promotor de la transparencia, pero no tengo un micrófono dentro de mi dormitorio. Ni siquiera asumiendo de que estoy en mi función pública, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tipo de espacios privados está bien que existan. Ahora, que uno sienta presiones en ese espacio privado quiere decir que uno no hace bien su rol. Y bueno, cada uno dormirá con su conciencia. Doctor Alejandro Maiche,
integrante de la Comisión Directiva del INED en representación de la Universidad de la República. Le agradezco su presencia esta mañana y sus respuestas a todas estas preguntas. Gracias a ti. Volvemos sobre estos temas en cualquier momento.